Sophie Molly. Cuando todavía no se había recibido de diseñadora de indumentaria, viajó a Nueva York por primera vez y volvió con toda la intención de hacer algo propio. Siempre fui fanática de las carteras y en aquel viaje a la Gran Manzana se empezaban a usar mucho las bolsas de tela para ir al súper y pensé, ¿por qué no hacer una de cuero? Explica Sofía Lucinghi, 33, sobre cómo nació su emprendimiento de carteras y mochilas al que bautizó Sophie Molly. Si bien todo arrancó en 2009 y con su primera socia, en cuyo honor es el Molly de la marca, 2 años después Molly prefirió dedicarse full time a la maternidad y Sofía continuó sola hasta que otra amiga, Lucia Zanoni, 33, le ofreció sumarse con sus prendas en cuero. De esta manera, Su Majestad busca expandir sus productos no solo a carteras, sino también a todo tipo de productos, camperas, polleras y pantalones, todo en cuero vino. Al principio no sabíamos cómo iba a funcionar la bolsa My Pen en Buenos Aires porque, además de ser muy simple y minimalista, no tiene cierres ni bolsillos. Sin embargo, es de las que más vendemos, cuenta orgullosa Sofía, y agrega que lo que más le costó conseguir fue buenos talleristas. Hoy trabajo con los indicados. Son de la zona de José C. Paz. Hay uno que trabaja conmigo desde hace 8 años, pero fue difícil encontrarlos. Si bien al principio Sofía lanzaba colecciones de 6 u 8 diseños por temporada, verano e invierno, hoy asegura que desarrolla entre 3 y 4 por mes y los va manteniendo según la aceptación que tengan. Tenemos showroom en Cañitas, vendemos a través de nuestra web y también de manera mayorista en Rosario, Córdoba y Santa Fe. Si bien llegar a estos mercados significó mucho trabajo de Miles ofreciendo nuestros productos, también debo decir que le debemos mucho al curso de diseño y negocios que hicimos con el gobierno de la ciudad. Eso fue muy interesante porque ayudaban mucho a las pymes, como la nuestra, concluye Sofía, y vuelve a tomar el lápiz y el papel donde ya está esbozando un nuevo diseño para Su Majestad. @Sophie Molly Nati Crespo, la vida en flor. Cuando llegó de su Tierra del Fuego natal para estudiar hotelería, enseguida Nati Crespo, 36, empezó a trabajar de modelo. Me fue muy bien, pero también comencé a sentirme vacía. Sentía la necesidad de reconectarme con la tierra y con el arte, que desde chica había sido parte importante de mi vida. Estudié en una escuela de arte y soy maestra de cerámica. Se anotó en el Botánico para estudiar paisajismo y allí conoció a una profesora de diseño floral que le vio muchas aptitudes para esa actividad. Comencé a hacer ramos de novia, hice cursos en la UBA, y para que mis coronas de flores naturales duraran más y no solo las usaran las novias, me animé a hacerlas con flores secas y de tela. Con el tiempo y los numerosos cursos de huerta, vivero y jardinería, se sintió más segura para hacer sus primeros diseños en jardines y balcones. Comillas, para mí todo lo que tiene que ver con las plantas y la tierra es súper importante.
Tal es así que mi hijo se llama Ginkgo, como el árbol. Hoy Nati está a punto de abrir su showroom en Ayacucho y Quintana, donde ofrecerá coronas y tocados con flores y también con plumas y semillas. Allí ofrecerá también sus trabajos como decoradora de jardines. Y @lavidaenflor redacción. Para ti seguí leyendo. ¿De qué se trata la alquimia femenina? Lista para dar el salto.